Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. ¿Alguna vez has tomado alguna decisión inconsulta en oración a Dios para poder realizar algún proyecto? Yo creo que todos. En determinados momentos hemos hecho lo que nosotros queremos, nos hemos dejado guiar por la prudencia, pero en ese caminar hemos encontrado una serie de obstáculos. Luego nos preguntamos, ¿por qué me está pasando esto? Y esa es la enseñanza que el Señor Jesucristo quiso dar a los discípulos y a cada uno de nosotros hoy en día. En Juan capítulo 6, versículo 16 al 21 dice así: Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: Yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iba. Más vale que tomemos en cuenta a Dios en nuestras decisiones. Ese es el pensamiento que quiero que en esta hora podamos nosotros reflexionar. La aventura de confiar en nuestra prudencia nos ha llevado a muchas situaciones en las cuales nunca pensamos que estaríamos. Ahora, veamos aquí qué es lo que los discípulos hicieron. Y realmente podemos verlo desde dos ángulos. Lo que no hicieron. Primero, ellos debieron de haberse quedado con Jesús orando en el monte. Cuando Jesús terminó ese milagro de multiplicar los panes y los peces, Jesús se fue a orar aparte. Los discípulos debieron de haberse quedado con Jesús. Otra cosa que no debieron haber hecho es que ellos preguntaron, de un momento preguntaron si se podían ellos mover al otro lado del lago. No le consultaron a Cristo y tampoco no consideraron la hora y tampoco no consideraron la necesidad que Jesús no estuviera con ellos. Ahora, cuando uno empieza a meditar en esto, ¿cómo es posible que los discípulos se embarcan en un proyecto y no consideran necesario que Jesús esté en ese proyecto? La verdad que eso parece que es la misma situación que nos pasa a la mayoría de todos nosotros. Ahora, lo que hicieron fue decidir lanzarse en un proyecto sin consentimiento de Jesús. ¿Has hecho esto alguna vez en tu vida? Y luego le pedimos a Dios que nos bendiga, que nos respalde, que nos provea. Pero Dios nos va a preguntar: ¿quién te mandó a embarcarte en este proyecto? Algunas personas han tomado decisiones para poderse unir en un noviazgo, en un matrimonio, unirse con alguien para formar una sociedad, hacer algún tipo de trabajo, lanzarse quizás a un ministerio. Pero le hemos preguntado a Dios si esa es su voluntad. Pero también ellos confiaron en su experiencia y no en la dependencia de Dios. Y le dieron más cabida a su experiencia y prudencia humana. Ellos eran pescadores. Ellos pensaban que ellos podían, como lo hicieron en muchas otras oportunidades, cruzar ese lago a esas horas de la noche, pero ahora encontraron una dificultad. No confiemos en nuestra prudencia, ni siquiera en nuestra experiencia o los años que tenemos de estar desarrollando algún trabajo. Solo Dios es el único indispensable para que esté con nosotros en todo proyecto. Y esto los hizo que se embarcaron en un positivismo humanista y no en la fe o dependencia de Dios. El no tomar en cuenta a Jesús para que el Señor estuviese con ellos en esa barca, eso significa sencillamente soberbia, prepotencia, autosuficiencia, y eso lo llevó ¿a qué cosa? A que enfrentaran una crisis. Dios en algún momento dado va a levantar una crisis para que volvamos a depender de Dios. Recuerde que la soberbia es un gran obstáculo para que Dios pueda ministrarnos, pero Dios sabe cómo detener nuestra insensatez. Por eso dice aquí la Escritura que se levantó el mar con un fuerte viento. Los obstáculos, algunas veces que vienen a nuestra vida, nos ayudan a reflexionar a manera de un espejo para que podamos nosotros hacer una evaluación.
son obstáculos inesperados, como sucedió con los discípulos. Lo mismo podemos ver, una resistencia que superaba la capacidad de ellos y la nuestra también. Vemos que ellos no podían, dice, avanzar. Así también nos vemos hoy en día. Hay momentos en los cuales no podemos seguir adelante, no podemos avanzar, no podemos lograr esos objetivos. Entonces eso nos debe de ayudar a reflexionar. Y vea esto también. Dice aquí la escritura que hemos leído que habían avanzado entre 25 a 30 estadios. Eso significa que más o menos entre 5 a 6 kilómetros ellos habían avanzado durante todo el esfuerzo que habían hecho. Eso también nos pasa a nosotros. Avanzamos muy poco cuando dejamos a Cristo a un lado. No nos embarquemos en nuestra prudencia, sino en la dependencia total de Jesús. Jesús por eso se acercó a los discípulos. Él los vio fatigados. Lo mismo sucede con nosotros. Nos mira angustiados, fatigados, temerosos, que no podemos lograr nuestros objetivos. Pasan los meses, los años y no logramos alcanzar esos sueños. Ahora Jesús se acercó, dice la Biblia, caminando sobre las aguas para ayudar a esos discípulos a rectificar. Lo mismo pasa con nosotros. Jesús se acerca hoy en día y te dice, hija, hijo, yo te he visto fatigado en medio de esta tormenta. Ahora el Señor quiere que nosotros le podamos aceptar como Señor, es decir, que tome el control, que tome el mando. Y Jesús se acercó y le dijo, no temáis, yo soy. En ese momento, dice la Biblia, que ellos le recibieron con gozo. Ahora eso significa que a través de la sobrenaturalidad, de la manifestación de Cristo caminando sobre las aguas, los discípulos creyeron y se sometieron al gobierno del Señor. ¿Y qué es lo que Jesús hizo? Los hizo realmente volver a la fe, a la dependencia en Dios y no en nosotros. La experiencia maravillosa cuando rectificamos nuestro mal proceder es que el temor va a dejar de existir. No solo eso, sino que vamos a aceptar el señorío de Cristo con gozo y vamos a alcanzar los objetivos con mayor rapidez. Pregunto, ¿has tomado alguna vez alguna decisión inconsulta y ahora te encuentras en una crisis agobiante? Pídele perdón a Dios y recibe con gozo el señorío de Cristo. Dile, Señor, quiero que gobiernes mi vida. Ya nunca más volveré a hacer algo si no te consulto a ti, si no consulto tu palabra. Yo sé que tú me vas a ayudar. Que Dios te bendiga. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.